Estamos de regreso hoy aquí en Doctor Misael hablando de osteoporosis, acompañado en esta interconsulta con la doctora Azarel Abinader, reumatóloga de primer nivel aquí en la ciudad de Miami. Quiero compartir con ustedes cuáles son los factores que generalmente predisponen a la osteoporosis. Ya hemos estado hablando de las causas, ya hemos estado hablando de los síntomas o signos que nos hacen sospechar que la persona tiene osteoporosis, ya dijimos que no dolía y también pues ahí tienen en pantalla los principales factores de riesgo, comenzando por la edad avanzada. Se dice que después de los 30, 40 años ya el hueso comienza a deteriorarse, principalmente por la pérdida hormonal de estrógenos, progesterona en la mujer, testosterona en el hombre. También tenemos el origen étnico. Se sabe que los caucásicos y los asiáticos son las dos poblaciones que más sujetas están a problemas de osteoporosis, y nosotros los hispanos, aunque los hispanos no estamos dentro de esas causas, sin embargo por la mezcla, por el hecho de que hay muchos chinos cubanos, hay muchos asiáticos, Asia, sabemos que China pues se esparció por el mundo entero, y también pues hay la descendencia de los españoles pues nos ha traído que mucha gente pues padezca de osteoporosis en nuestra comunidad latina. También hablamos de antecedentes familiares. Cuando usted ve que hay un familiar de primer grado que tiene osteoporosis, un padre, una madre que tuvo osteoporosis, que tuvo fracturas de cadera antes probablemente de los 80 años, eso habla de un potencial riesgo. Y también, como bien tú dijiste, doctora, pacientes que se han caído y se han fracturado de sus propios pies, aunque no tengan un Body Mass Index o como bien dijiste, la medición de hueso no esté en franca osteoporosis, el hecho de que se haya fracturado una muñeca quiere decir que va a tener mucho más riesgo de tener una fractura posterior. Y es importante que sepamos esto porque la razón principal por la que tratamos la osteoporosis es para prevenir las fracturas y el riesgo de que las fracturas van produciendo un declinar en nuestras funciones, llevando a la postración y a la pérdida de las funciones de diario vivir, que es lo que hace, sobre todo las mujeres, digamos, como bien decía, esta ama de casa que ha luchado, que ha trabajado tanto, de pronto empieza a tener fracturas en la columna vertebral, microfracturas, las llamadas fracturas de compresión, con tanta obesidad que hay ahora que el peso del cuerpo también va haciendo mella sobre la columna, y luego terminan las mujeres prácticamente inválidas, postradas en una silla de ruedas por una osteoporosis severa. Así que esto es un tema muy importante y por eso quiero hablar contigo de los tratamientos. Bueno, quiero añadir, como tú muy bien dijiste, la complicación más temerosa de la osteoporosis es la fractura. El objetivo primordial del tratamiento de la osteoporosis es prevenir la fractura. Ustedes, los médicos de cabecera y médicos primarios, están en una posición privilegiada porque tienen el paciente joven. Cuando transiciona a la menopausa, el paciente generalmente no nos viene a ver a nosotros si no tiene un dolor o si no tiene una enfermedad de tejido conectivo, una gota o algo, que entonces nos lo refieren. Entonces, ustedes, los médicos de cabecera, tienen el privilegio, ¿no?, de ver a la mujer pasar por menopausa y a intervenir en ese momento. Otros profesionales que están en una posición privilegiada son los cirujanos ortopedas, porque el paciente viene con la fractura al cirujano y ellos le arreglan la fractura, que es en realidad su entrenamiento, pero ellos tienen una gran oportunidad de asegurar que se hace todo lo posible para que ese paciente no se vuelva a fracturar, y entonces ellos generalmente refieren al paciente a un endocrinólogo o a un reumatólogo o al médico de cabecera, si el médico de cabecera es el que quiere, ¿no?, continuar agresivamente el tratamiento de osteoporosis y la prevención. Por eso es importante, valga la aclaración, que la gente va al médico primario antes que ir al ortopédico. Hay gente que ha venido a mi oficina y me ha dicho, necesito que me manden un referido para el ortopédico porque tengo una osteoporosis, y yo siempre les digo, el ortopédico no te va a hacer nada, el ortopédico lo que hace es operar. Exactamente, porque como nosotros sabemos muy bien, el ortopeda está abrumado con el quirófano, con las horas de cirugía, y el seguimiento de un paciente operado es una responsabilidad grandísima. Entonces, ellos nos dejan ese trabajo a nosotros, que somos los de la rama de medicina interna, que nos encargamos de manejar las enfermedades, aunque algunos ortopedas están siendo muy agresivos y tienen una clínica de osteoporosis en sus prácticas inclusive.
y tienen personal, ¿no?, dedicado a eso, de que cuando viene el paciente con la fractura, después que le reparan la fractura, inmediatamente asegurar que ese paciente recibe tratamiento de osteoporosis hacia el futuro, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, el tratamiento de osteoporosis es idealmente preventivo. Asesorar siempre los niveles de vitamina D en los pacientes de todas las edades y estar seguro que tienen buen suplemento de calcio y de vitamina D, siempre. Midiendo los niveles, y esto es una campaña tediosa, porque los pacientes, por ejemplo, muchos piensan, no, ya me dijo que se me normalizó la vitamina D, ya la próxima vez no la están tomando. No, porque ya se me normalizó, doctora, ya yo pensé que no lo necesitaba más. Muy bueno eso. Y entonces hay que empezar de nuevo otra vez. Otra vez le bajaron los niveles por debajo de lo normal y entonces hay que volver a empezar y hay que recordarles y hacer una campaña de decirle que es de por vida. Ahora se ha puesto de moda una vitamina D de 50.000 unidades. A mí me encanta porque la mayoría de la gente no le gusta tener que estar tomando medicinas todos los días. Entonces, si le das esta vitamina, que es una vez a la semana, pues básicamente se quitan un peligro de arriba, sobre todo si toman otras medicinas para hipertensión, diabetes y otras enfermedades. El problema está en que no se le olvide. Hoy, por ejemplo, yo vi a alguien en la oficina que tenía la vitamina D bajísima y me dice, pero ¿cómo si yo tomo la vitamina D, la de 50.000 unidades? Dice, sí. Entonces aquí están pasando dos cosas. O puede ser que tú te la tomas los lunes y te hiciste el análisis el lunes siguiente, antes de haberte tomado la vitamina D, ya no hay nada en sangre o no te la estás tomando. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Creo que se me olvidó la semana esa, no me la había tomado. Entonces, eso te da la prueba de que si no te la tomas, la vitamina D va a bajar otra vez. Entonces, bueno, una intervención tan sencilla, ¿no?, como tomar un suplemento que asumimos que vivimos en un país de abundancia donde la leche tiene vitamina D. Comemos mucho queso, comemos de todo. Es impresionante. En mi práctica, yo tengo 98% de los pacientes, cuando yo le mido los niveles, tienen los niveles bajos. Yo también, más del 80% diría yo. Inclusive, lo que más me llama la atención no es eso, es que estamos acostumbrados también a ver un mercadeo con los alimentos de que todo está enriquecido con vitamina D y con hierro, y sabemos que no es cierto, que en realidad las dosis que le pueden poner a una leche a la que le quitaron la grasa para ponerle vitamina D son tan mínimas que no califican para hacer un estudio por la FDA de esa estructura o de ese producto para decir que realmente tiene, y por eso es que no es suficiente. Yo también discutía este caso con una dermatóloga muy popular aquí en nuestra comunidad, muy respetada, y yo le decía, hay pacientes que ustedes también son responsables porque a todo el mundo le mandan a poner protector solar porque el sol nos arruga y no estamos cogiendo sol. Y ella me dijo, pero ¿sabes qué? El sol a veces no es suficiente porque mucha gente viene que coge sol, que va a la playa y tienen la vitamina D baja y por lo tanto hay que suplementarlo. Así que ella me cayó la boca porque de verdad tenía razón. Porque ahí tenemos que meternos en el rango de los factores que afectan la absorción de la vitamina D en las vías digestivas. El de la piel por el sol se convierte, después se almacena en el hígado, después también pasa por el riñón y se activa, pero depende también de la absorción en las vías digestivas. Entonces, la mayoría de las personas mayores parece que no la absorben muy bien. Porque están también tomando otras medicinas. Y tú ves que la mayoría de las personas son bastante responsables en tomarse un suplemento de calcio. De alguna manera, los médicos de cabecera ya le han dicho que tomen su suplemento de calcio, y aún tomando 1.000 y 2.000 unidades diarias de vitamina D, yo encuentro que están, o sea, si el nivel normal es de 30 a 100 nanogramos por mililitro, están ahí rayando entre 20 y 30, o 25, 29, pero nadie no, un 98% está en el rango que debe de estar. Y es interesante también que a pesar de que las necesidades diarias recomendadas hasta hace de 50 años para acá han permanecido en 400 unidades y sabemos que las necesidades son mayores. Por eso la American
Geriatric Society y la británica, es decir, la Sociedad Americana de Geriatría y la británica, hicieron recomendaciones de 800, es decir, ellos sin ninguna evidencia más científica que lo que estamos viendo y el aumento de osteoporosis y el aumento de fracturas en los últimos 20 años, a pesar de todos los tratamientos que hay. Y esa es mi pregunta, ¿están realmente los tratamientos que tenemos en el mercado resolviendo el problema? Ok, bueno, ahora nos movemos a este punto. Primero que nada, sedimentamos el hecho de que la vitamina D tiene que estar en orden, porque si la vitamina D no está dentro del rango normales, no entra el calcio al cuerpo. La vitamina D es el portero del calcio a nivel de vías digestivas y es el portero del calcio en todas las células del cuerpo, desde el cerebro hasta las uñas de los pies, incluyendo los huesos que están en el medio. Si no hay vitamina D suficiente, el calcio no entra donde tiene que entrar. Entonces, una vez establecemos eso, ahora nos movemos a los tratamientos de medicamentos. Con eso nos vamos a ir, porque se me fue este tiempo, que lo quería dejar para la última parte, pero hicimos bien en tocar el tema de la nutrición y la vitamina D en la prevención del calcio. Cuando regresemos, vamos a hablar de las medicinas y de las inyecciones, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus efectos adversos, que tienen bastantes, lo que estamos viendo después de tantos años tratándolo. ¿Tenemos un problema o no? No se vaya, que ya regresamos aquí en Dr. Misael.